Era ya entrada la noche cuando el hospital apagó la mayoría de sus luces, dejando los pasillos en penumbra. Un zumbido helado recorría el aire como un susurro que nadie más oía. Entre esas sombras se encontraba una mujer joven, con la mirada perdida y un cuerpo que apenas podía mover. Sus labios temblaban en un murmullo ininteligible, y sus ojos, fijos en el techo, reflejaban una desesperación silenciosa. A simple vista, parecía alguien vulnerable y frágil, pero en su mente se ocultaba un universo retorcido que reclamaba un lugar en la realidad. Su nombre era Melody, igual que la protagonista de aquella historia que alguna vez había leído, solo que esta vez su existencia estaba cargada de sombras. El doctor que pasaba de ronda nunca se detenía demasiado en su habitación, pues las enfermeras preferían evitarla y él había dejado de buscar explicación a sus constantes balbuceos. Melody no podía comunicarse con palabras claras, pero en su mente habitaba un torbellino de imágenes que no dejaban de reproducirse cada vez con más nitidez. Antes, sus días transcurrían plácidos y tenía esperanzas, mas de pronto surgieron visiones perturbadoras, los rostros de quienes la rodeaban se deformaban en su imaginación cada noche. Fragmentos de voces la atormentaban, llamándola desde rincones de su memoria. Una noche, alcanzó a ver un reflejo en la ventana de su habitación, un ente con rasgos humanos, sin ojos visibles, husmeaba tras su cama. Cuando los pasillos se oscurecían, podía sentir que aquello venía a visitarla, a alimentarse de su miedo. Cada vez que las luces se apagaban por completo y el zumbido recorría las paredes, Melody se sumergía involuntariamente en un estado entre la vigilia y la pesadilla. Percibía dedos fríos rozando sus brazos, susurrando cosas que no entendía en su oído. Su cuerpo inmóvil se estremecía, su piel se erizaba y sentía que su respiración se ralentizaba. Noche tras noche, ese encuentro se hacía más largo, como si el ente se atreviera a mostrarse con mayor descaro. Primero, apenas era un murmullo lejano. Luego, un roce en la manta. Finalmente, ella sentía la presencia junto a su rostro. Lo peor era que nadie, absolutamente nadie, parecía darse cuenta. Al día siguiente de cada experiencia, cuando llegaba la tenue luz del amanecer, todo parecía normal. Las enfermeras entraban a revisar suero y medicamentos, el doctor firmaba algunas notas en su carpeta y se marchaba sin dedicarle más que un par de segundos a su paciente silenciosa. Ninguna de las otras personas que compartían cuarto con ella en aquel hospital se quedaba el tiempo suficiente para notar lo que ocurría por las noches. Constantemente se la reubicaba, como si quisieran esquivar el problema de sus extraños balbuceos que crecían en intensidad. Aunque quisieran ignorarla, ella había comenzado a entender que su mente era la puerta hacia algo mucho más siniestro. En su infancia, Melody había luchado por expresar cada una de sus ideas con un tablero alfabético. Intentaba decirles a sus padres sus pensamientos más sencillos, esperando que comprendieran que su cabeza era una cascada de palabras, aunque su boca no pudiera pronunciarlas. Con el paso del tiempo, su habilidad para pensar con lucidez estaba ahí, firme, pero sus expresiones orales eran imposibles de descifrar. Las terapias le enseñaron a teclear con cierta precisión, y así conoció aquel libro sobre una niña con limitaciones similares, Our Maman, una historia que le ofrecía un rayo de luz. Sin embargo, la enfermedad avanzó y terminó postrada en una cama, cada vez con menos fuerza para mover sus brazos. Las frases en su mente se tornaron confusas y la placeaban en una obsesión que no la dejaba descansar. Una noche, al sonar las 11, Melody percibió un chillido provenir de ningún lugar aparente, como si algo se rasgara en la oscuridad. Los focos del pasillo parpadearon, y en la penumbra se delineó la tenue figura de una niña, cuyo torso se retorcía como si cada hueso crujiera al mover un paso tras otro. Melody quiso gritar, pero solo salieron sonidos rotos de su garganta. Sentía taquicardia y un sudor helado que le empapaba la frente. La niña caminó hasta la puerta de la habitación y su rostro se pegó contra el vidrio, dejando ver una sonrisa deforme. Melody intentó apartar la mirada, pero la curiosidad macabra la obligó a contemplar aquel rostro. En lugar de ojos, había cuencas vacías.
Contra toda lógica, la puerta empezó a abrirse lentamente. Las luces del pasillo se encendieron de pronto. Una enfermera pasó tirando un carrito con vendas y agujas. No había nadie allí, excepto Melody, que miraba aterrada hacia la entrada. La enfermera la contempló con extrañeza durante un instante, notando su respiración agitada, mas prosiguió su camino sin más. En su mundo, no había tiempo para detallitos. Los sollozos incontrolables de una paciente a quien ni siquiera entendían eran parte de la rutina. Melody, impotente, no pudo evitar que aquella angustia creciera a pasos agigantados en su corazón. La segunda aparición aconteció 3 días después, pero esta vez el pasillo ya no estaba solo. Una mujer internada en la habitación de al lado salió para buscar agua. Melody escuchó el chirrido de la puerta y lamentó en silencio lo que esa persona pudiera llegar a ver. Se negó a parpadear por miedo a no detectar a tiempo la silueta que acechaba en la penumbra. Fue en ese instante cuando, detrás de la paciente que caminaba insegura con su bata blanca, se dibujó la misma criatura. Era más alta que antes, o quizá estaba más cerca. Cuando aquella mujer notó la presencia, lanzó un gemido brioso. En su rostro se pintó un terror absoluto. Melody observó cómo la figura se abalanzaba sobre aquella infeliz, y al hacerlo, se escuchó un alarido que helaba la sangre. Luego, ni un solo ruido. Un instante después, un silencio pesado. La puerta, sin embargo, seguía entreabierta, y un reguero de sangre se insinuaba en el suelo, escapando bajo el umbral. Los minutos se hicieron eternos. En el pasillo, la luz comenzó a zumbar como si fuera a fundirse. La criatura regresó la mirada hacia la habitación de Melody, y ella creyó que en cualquier segundo también iría por ella. Entonces hubo un apagón. Los gritos de auxilio se escucharon a lo lejos, seguidos de voces confundidas. Cuando volvieron las luces, ya no había ni rastro de la mujer ni del ente. Un grupo de enfermeros corrió de un lado al otro, agitándose como hormigas desorientadas, pero no encontraron explicación ni evidencia clara. Nadie entendía cómo había desaparecido la paciente. Revisaron cámaras, pasillos, habitaciones. Nada. Melody solo escuchó el bullicio y observó rostros incrédulos, pero nadie acudió a preguntarle, nadie interpretó su murmullo. Su corazón palpitaba tan rápido que sentía que se le saldría del pecho. La acción difícilmente podía describir la mezcla de horror e impotencia que se convirtió en su única realidad. Pasada una semana de tensa calma, la dirección del hospital optó por trasladar a Melody a un ala más alejada, argumentando que se necesitaba su cama. La aislaron en un cuarto estrecho, con una única ventana que daba al estacionamiento. El lugar no tenía más pacientes y las enfermeras se presentaban con menos frecuencia, como si tuvieran miedo de ese rincón apartado. Los días transcurrieron en ralentí. Cuando la noche caía, el zumbido en las paredes parecía multiplicarse. Era como si las sombras tuvieran vida y danzaran alrededor de su camilla, hambrientas de temor. Un viernes, cerca de las 2 de la madrugada, la puerta se abrió. El suelo rechinó muy despacio, y un murmullo reptó por las paredes. Ella giró los ojos como pudo y vio la figura de la niña una vez más, pero esta vez la acompañaba otra presencia, alta, encorvada, con extremidades lánguidas. No podía ver su rostro, porque lo cubría algo que semejaba una capucha desgarrada, pero sentía su mirada penetrante a través de aquella tela sucia. El aire se volvió irrespirable, y la temperatura descendió tanto que la ventana se cubrió de escarcha. Melody percibió como algo hueco se albergaba en la esquina menos iluminada. La niña y la criatura flotaban, retirándose unos pasos, como si realizaran un macabro baile antes de un festín. Cada movimiento parecía retorcer el espacio alrededor. Un chirrido retumbó en la habitación y, de repente, la camilla se empezó a sacudir. Melody intentó gritar, pero sus cuerdas vocales parecían atrapadas por un miedo sofocante. El colchón vibraba, las sábanas se estiraban, y ella sintió que era levantada del suelo unos centímetros. Se debatió, intentando mover sus brazos, sin éxito.
Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo la figura alta se acercaba, ladeando la cabeza, emitiendo un gruñido inhumano. Los tubos que la mantenían estable cayeron al piso con un estruendo metálico, y la habitación se cubrió de un hedor a óxido y sangre. La criatura se inclinó sobre ella, y sus manos descarnadas rodearon su cuello con lentitud. Unos pasos se escucharon en el pasillo, seguidos de un golpe en la puerta. El miedo casi paró el corazón de Melody, temiendo que, si alguien entraba, contemplaría una escena todavía más atroz. Sin embargo, la criatura se quedó inmóvil, como evaluando la situación. Las luces centellearon una vez más, sumando destellos a la nieve de terror que sentía en su pecho. La ventana tembló. La respiración de Melody se volvió jadeante, y ella supo, en ese instante preciso, que ya no habría manera de escapar. La niña se asomó junto a la cama con su sonrisa cadavérica mientras la otra figura terminaba de rodear la garganta de Melody. Un crujir seco brotó por toda la sala. El cuerpo de ella quedó yerto, con la mirada desencajada, clavada en aquellos visitantes que reflejaban su propio abismo. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Una enfermera entró al cuarto, alarmada por la desconexión de los monitores. Encontró la cama totalmente desordenada y a la paciente rígida, con los ojos desorbitados fijos en el techo. Hubo un suspiro ahogado de horror, porque en el suelo se veían huellas rojizas que se acercaban a la cama y desaparecían al llegar a la pared. No había indicios de intrusos. Nadie que explicara lo imposible. El terror de la enfermera apenas duró unos segundos, de inmediato gritó por ayuda, pero todo su esfuerzo resultó inútil. Melody no respiraba. Sus labios retorcidos parecían querer articular algo, pero nadie comprendió aquel rictus macabro. En los días posteriores, el hospital se llenó de rumores. Nadie sabía dar una respuesta clara. Ningún médico se atrevió a firmar un diagnóstico de fallecimiento convincente. El misterio se instaló en los debates de pasillo, y las noches continuaron plagadas de ruidos sin origen, luces parpadeantes y el mismo zumbido que recorría las paredes en medio de la penumbra. El cuerpo de Melody parecía conservar una expresión que no se comparaba con otros cadáveres, un último y desesperado intento de gritar auxilio que retorcía su rostro. Nunca se encontró explicación a las señales que resquebrajaron el piso cerca de la camilla, ni a las manchas de color cobrizo que aparecían y se evaporaban sin dejar rastro. Varios empleados renunciaron, incapaces de soportar la atmósfera malsana que impregnaba cada rincón de ese lugar. Las enfermeras que se quedaron procuraban no hablar del asunto. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Melody, sentía un escalofrío incontenible y un presentimiento de que algo continuaba acechando. Aquel suceso marcó un antes y un después en aquella insondable ala del hospital. Las paredes guardaban la huella de todo lo que ese espacio había contemplado. No trascendió prensa alguna ni explicación lógica, pero en las noches se seguían oyendo pasos en el pasillo, sollozos ahogados y un crujir de puertas a la distancia. En el lugar donde Melody vivió sus últimas horas, ahora nadie duerme tranquila. Algunos pacientes despiertan en medio de la noche con un grito que muere en su garganta. Otros juran, con la voz temblorosa, ver sombras trepando por el techo. Y se dice, en susurros, que la mente de Melody jamás se apagó por completo y, desde aquella oscuridad más allá de la vida, intenta transmitir sus terrores a los incautos que se atreven a cerrar los ojos. No hay mayor consuelo para ellos que rezar porque la siguiente figura que asome en la ventana no sea la misma que atrapó a Melody para siempre. En ese pasillo, persiste un susurro inquietante, un rumor de algo que llega reptando cuando cesa la luz y cunde en las sombras. Y allí no habrá final feliz, solo una oscuridad espesa que devora toda esperanza. Nadie escucha su voz, nadie responde al llamado, y los que se atreven a acercarse sencillamente desaparecen. No queda nada que decir, solo el más cruel de los silencios. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.